En este especial de Mystery Mark quiero llevarlos a uno de los lugares más inquietantes y perturbadores de la Tierra, los bosques, espacios donde la naturaleza reina con un silencio casi antinatural, donde los árboles se alzan como guardianes que han visto demasiadas cosas y guardan secretos que jamás deberían salir a la luz, y donde lo paranormal parece tener un terreno fértil para manifestarse, y no hablo de leyendas inventadas, sino de historias reales narradas por personas que alguna vez vivieron experiencias tan horribles que decidieron compartirlas en foros como Reddit, buscando consuelo, advertencia o simplemente un lugar donde soltar el peso de lo que les ocurrió. Y hoy quiero traerles un recopilatorio de los relatos más perturbadores, oscuros y difíciles de olvidar sobre encuentros en los bosques que parecen sacados de una pesadilla, pero que fueron vividos en carne propia, y aunque cueste creerlo, el miedo que dejaron en los narradores sigue impregnado en cada palabra. Así que prepárense porque lo que escucharás a continuación podría hacerte pensar dos veces antes de adentrarte en la espesura de un bosque por la noche, porque lo que se esconde entre las ramas y la niebla podría estar esperándote. Y ahora quiero comenzar con la primera historia enviada supuestamente por un seguidor del canal, quien me escribió al correo asegurando que lo que vivió lo cambió para siempre. Él tituló su experiencia El campamento donde los árboles susurraban y narraba que todo empezó cuando viajó con un grupo de amigos a acampar en un bosque remoto. Buscaban desconectarse del mundo, alejarse de la ciudad y vivir esa típica aventura juvenil de fogata, historias y estrellas. Pero lo que encontraron fue un infierno disfrazado de naturaleza tranquila. La primera noche, mientras charlaban alrededor del fuego, alguien del grupo notó que los árboles parecían crujir demasiado, como si el viento soplara fuerte, pero lo extraño era que el aire estaba completamente quieto. Y lo aterrador comenzó cuando los crujidos se transformaron en lo que describían como voces apagadas, susurros que parecían pronunciar sus nombres. Al principio pensaron que era una broma, que alguien se alejaba entre los árboles para asustarlos, pero pronto se dieron cuenta de que todos estaban juntos, nadie faltaba y sin embargo las voces seguían. Uno de ellos, con más valor, decidió internarse unos metros con una linterna para comprobarlo, y lo que vio lo dejó helado. Entre las sombras había figuras humanoides, altas, delgadas, con piel tan pálida que parecía reflejar la poca luz, y lo más terrorífico era que no se movían como personas normales, sino que se inclinaban hacia los troncos como si fueran parte de ellos, como si pudieran fundirse con la madera. Regresó corriendo al campamento y cuando quiso contar lo que vio, las voces comenzaron a sonar más claras. Esta vez todos las escucharon, no eran simples murmullos. Eran frases completas que repetían en un tono gutural. No debieron venir, no debieron venir. El grupo entró en pánico, apagaron la fogata e intentaron dormir, pero nadie cerró los ojos esa noche. Y cuando amaneció se dieron cuenta de que alrededor de la tienda había marcas en la tierra, huellas largas como de dedos que rodeaban todo el perímetro, como si algo los hubiera observado y vigilado mientras intentaban descansar. Esa experiencia los marcó tanto que jamás volvieron a pisar un bosque, y este suscriptor confesaba que cada vez que escucha el sonido de las ramas crujir, incluso en parques urbanos, siente que lo están llamando otra vez, y así, con esta primera experiencia perturbadora, pasamos a otra enviada también como testimonio, titulada El guardabosques y la escalera en medio del bosque, una de esas historias que incluso en Reddit se volvieron míticas. Pues este hombre trabajaba como guardabosques en una reserva natural en México y relató que, durante años de patrullaje, había visto cosas extrañas, pero nada lo preparó para aquella tarde en la que se topó con una escalera perfectamente colocada en medio del bosque, sin nada a su alrededor, como si alguien hubiera arrancado las escaleras de una casa y las hubiera plantado ahí. Lo raro era que la escalera parecía nueva, limpia, sin tierra, sin marcas de tiempo ni clima, como si acabara de ser colocada, y lo más escalofriante fue que al acercarse sintió una fuerza extraña, como si lo empujara a subir, como si lo llamara, y aunque su instinto le gritaba que no debía hacerlo, su cuerpo comenzó a moverse solo. Dio 3 pasos sobre la escalera y de pronto escuchó un alarido ensordecedor, un grito que no provenía de ningún lado visible, un sonido tan atroz que lo tumbó de espaldas, y cuando intentó levantarse la escalera ya no estaba ahí, había desaparecido como si nunca hubiera existido.
y en su lugar solo quedaban ramas rotas. Desde ese día dijo que jamás volvió a confiar en la calma de los bosques porque entendió que había algo más. Algo que usaba objetos familiares para atraer a la gente a trampas que ni siquiera lograba comprender, y su testimonio se quedó grabado en la memoria colectiva porque no fue el único en describir esas escaleras, sino que múltiples usuarios comenzaron a comentar que ellos también habían visto algo similar, como si los bosques compartieran un secreto universal y aterrador. Y siguiendo con las experiencias enviadas, pasamos a la que titularemos La mujer que apareció entre los árboles. Un relato de una joven estudiante que juraba que lo que vivió no fue una alucinación. Ella caminaba con su perro en un sendero boscoso cercano a su universidad, un sitio tranquilo, al que acudía para despejarse, pero aquella tarde vio algo imposible. A lo lejos, entre los árboles, se distinguía claramente la figura de una mujer vestida de blanco, inmóvil, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. La joven pensó que era alguien que necesitaba ayuda y gritó para preguntar si estaba bien, pero la mujer no respondió, y lo peor es que su perro, un animal normalmente amistoso, comenzó a gruñir con una ferocidad que jamás había mostrado, tirando de la correa y tratando de huir. Aún así ella intentó acercarse, y fue entonces cuando la figura se desplazó de una forma inhumana. No caminó, sino que pareció deslizarse entre los troncos, siempre a la misma distancia, como si se moviera con ella sin importar cuánto avanzara. Presa del terror, la chica corrió de regreso al pueblo y cuando se giró por última vez la figura ya no estaba, pero los árboles se mecían violentamente como si algo hubiera pasado entre ellos, y al contar su historia descubrió que no era la única. Otros estudiantes también habían visto a la mujer blanca en ese bosque, siempre con la misma descripción, siempre con la misma reacción de los perros que se negaban a acercarse. Y el detalle final más inquietante es que en la zona se registraban desapariciones desde hacía décadas, todas ellas sin explicación, como si esa mujer fuera el presagio o la causa de lo que ocurría. Y ahora llegamos a otro relato aterrador, titulado por su narrador como El bosque que no deja salir, escrito por un excursionista que solía adentrarse solo en los bosques para acampar y conectarse con la naturaleza, pero que un día descubrió que había algo que no lo dejaba escapar. Relataba que comenzó una caminata sencilla, marcó su ruta en un GPS y llevaba todo lo necesario. Sin embargo, en cierto punto del sendero, el dispositivo comenzó a fallar. La brújula giraba sin control y el mapa se reiniciaba. Pensó que era un fallo técnico, pero pronto se dio cuenta de que algo no cuadraba, porque sin importar cuánto caminara siempre regresaba al mismo claro con un árbol caído que había visto al menos 5 veces. Entró en pánico cuando el sol comenzó a caer y la oscuridad lo envolvía. Las ramas crujían a su alrededor y escuchaba pasos siguiéndolo, pero cada vez que se giraba no había nada. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero su voz era tragada por el bosque como si las ramas absorbieran el sonido. Pasó la noche aterrado, sin dormir, y cuando finalmente vio la luz del amanecer, logró encontrar un sendero que lo llevó de vuelta a la civilización, pero al mirar el reloj se dio cuenta de que no había pasado una noche, habían pasado 3 días, tiempo que no recordaba haber vivido, como si el bosque lo hubiera atrapado en un bucle temporal. Y lo más aterrador es que al regresar con un grupo para comprobar el lugar, nunca encontraron ese claro con el árbol caído, como si solo existiera para quienes el bosque quería atrapar. Y así como estos relatos, hay muchos más, todos unidos por el mismo elemento. Los bosques esconden secretos que no deberíamos intentar desentrañar, porque al hacerlo nos arriesgamos a no volver nunca, o peor aún, a volver con algo que ya no nos pertenece, algo que trajimos desde el otro lado de lo visible. Así que si algún día caminas entre árboles y escuchas un susurro que te llama por tu nombre, recuerda estas historias, y piénsalo 2 veces antes de voltear, porque tal vez lo que encuentres no sea humano. Y si este video te ha perturbado tanto como a mí al narrarlo, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes un comentario contándome si alguna vez viviste algo similar, porque aquí en Mystery Mar damos voz a esas experiencias que la mayoría calla por miedo, pero que merecen ser escuchadas.